I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección de la historia de un personaje bíblico en tres partes. Historia de un personaje bíblico en tres partes. Pero quiero centrar mi atención en uno de los personajes del Antiguo Testamento más connotados dentro de lo que es el contexto del pueblo de Israel. Quiero hablar precisamente del rey David. Pero para poder presentar en breve, en tres partes, la historia de este hombre, más que nada quiero presentarlo en tres situaciones puntuales de su vida. Situaciones que realmente marcaron instancias claves y que también a través de las vivencias de este hombre nosotros podemos obtener grandes lecciones objetivas. Entonces quiero que en primera instancia veamos al joven David como un joven muy responsable en los negocios de su padre. Un joven muy responsable en los negocios de su padre. Qué interesante eso, dado que muchas veces, desde mucho antes de nosotros ser considerados ya en algún ministerio, o sencillamente pensar que estamos en nuestro pensamiento humano, valga la redundancia, en el plan de Dios, Dios siempre nos ha tenido en su perfecto propósito. Entonces, quiero que veamos algo bien interesante aquí. En primer libro de Samuel, capítulo 16, que va a ser justo el momento en el cual David es ungido para ser rey. Pero obviamente esto fue años antes de un posicionamiento real. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 11 en adelante. 11 hasta el 13. Entonces, hoy vamos a meditar bajo el título David en los negocios de su padre. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 13, dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Si hubiese que definir esta instancia de la vida de David en un solo concepto preciso, sería el concepto de la responsabilidad. El Divino Maestro enseñó este principio de la siguiente manera: que si somos fieles en lo poco, Dios puede ponernos en lo mucho.
Pero si no aprendemos en las cosas menores el principio de la responsabilidad, no crea usted que Dios le va a confiar cosas mayores. Aquí es bien llamativo porque es el momento en el cual, ya en el contexto del 15:22 del primer libro de Samuel, Saúl, el cual había sido ungido primer rey sobre Israel, pedido por el pueblo, Dios ya lo había desechado. Y ahora envía al profeta Samuel, a su siervo, a la casa de Isaí, a ungir al siguiente rey que sería conforme su corazón. Entonces, aquí hay mucho de responsabilidad. El profeta responsablemente va, pero hasta el profeta, siendo un hombre de Dios, no deja de ser hombre, siendo Samuel el primer profeta de oficio y último juez de turno, se turbó y llegó a pensar que entre uno de los 7 anteriores hijos de Isaí, hombres de guerra, hombres de elevada estatura, hombres de físico imponente, hombres de presencia intimidante incluso, estaba el rey. Y recibe testimonio que ninguno de ellos era. Entonces, en ese contexto es en donde Dios le da testimonio a Samuel que aún quedaba un hijo de Isaí. Pero ¿dónde estaba este hijo de Isaí? Estaba en los negocios de su padre. Porque el versículo es clave. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Note por favor algo. David, de muy pequeño, tuvo el trabajo de ser un pastor de ovejas. Pues a futuro iba a ser pastor sobre un pueblo. Pastor en el sentido de ser un rey. Entonces, es tremendamente importante observar, por un lado, que el profeta se estaba dejando guiar por vista, pero al mismo tiempo había un jovencito que responsablemente estaba también en el ejercicio de sus funciones, cuidando las ovejas de su padre. Y eso va a ser clave para después entender un aspecto muy importante en la vida de David. Entonces aquí podemos ver que al inicio, siendo joven, él cuidaba las ovejas de su padre. Esos eran los negocios de su padre que él atendía diligente y responsablemente. Mucha responsabilidad. Ahora, obviamente esto no condicionó el hecho de que Dios lo ungiera rey en futuro. Y pensemos que todos vamos a ser ungidos reyes, porque ese no es el centro del devocional, sino del cumplir responsablemente nuestras labores, aunque parezcan pequeñas, porque a través muchas veces de labores muy pequeñas, aparentemente, Dios nos va formando para labores mayores. Entonces yo quiero que entienda a través de la historia de David, en este contexto de un David joven, cuidando las ovejas de su padre, ¿qué responsabilidad usted ejerce sus labores, tanto congregacionalmente como laboralmente? Si es responsable, puede venir a su momento la promoción. Pero si es una persona irresponsable, no espere que a futuro alguien le considere para trabajos más de mayor responsabilidad y de mayor categoría. Entonces, a modo de conclusión, en esta secuencia de la historia de David, entendemos que siempre hemos estado en el proyecto de Dios, número 1. Número 2, aún lo que nos ha tocado vivir en los procesos previos a ser llamados por Dios a servirle y a rendirnos en una vida de comunión con Él en salvación, Dios ya nos tenía en el proceso, nos tenía en su pensamiento y nos estaba también formando a través de cosas aparentemente tan simples para David como haber sido aquel que cuidaba las ovejas de su padre. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.